Ya, lo que yo les quería decir son dos cosas. En primer lugar, respecto a lo de la asistencia, bueno, entiendo que existe poca motivación para asistir a las clases en línea, porque en total después van a estar disponibles en YouTube para mirar la clase después, ¿ya? Así que, pero hay un problema con eso. El tema es que el Zoom igual registra la asistencia, por lo menos registra cuando alguien entró a la clase y registra el tiempo que estuvo conectado. Entonces, o sea, hay registros de la asistencia y ustedes saben, se supone que hay una asistencia mínima oficialmente, ¿ya? Y en ese sentido, eh, cuando un estudiante al final del semestre o en algún momento está como con problemas y es que me refiero, se va a recurrir a esas instancias para ver si asistió a las clases. Y el problema es que si no asisten a las clases, entonces después tampoco tienen mucho como, digamos, derecho a reclamo, ¿ya? Y la otra cosa que yo les quería advertir también es que en esta coordinación ahora, el tema de las entregas de las pruebas, por ejemplo, o controles, bueno, en nuestro curso eso no sucedió, gracias a Dios, pero el tema es que tienen que entregar a tiempo las cosas. Para eso se les da o sea, 20 minutos adicionales, pero realmente esos 20 minutos son solamente para subir los archivos, en el peor de los casos. Ojalá que lo hagan antes, porque los casos de los que después no pudieron subirlo, los archivos y eso, ahí se revisa realmente caso a caso y si los tiempos no cuadran o la justificación no cuadra, entonces ni siquiera tienen derecho a control recuperativo. De todas maneras, el control, si es entregado fuera de plazo o a otra parte, es decir, al correo del profesor o profesora, entonces eso queda con un 1 al principio, de todas maneras, ¿ya? Así que tengan cuidado, por favor, los tiempos realmente están calculados para que les sobre el tiempo incluso. O sea, por ejemplo, un control por lo general se diseña para no más de, o sea, para entre 30 minutos y 45 minutos, un control. Y las pruebas, bueno, eso sí, se diseñan para hora y media, pero ustedes van a tener 3 horas y más los 20 minutos para subir los archivos. Así que por favor sean responsables en ese sentido. Lo digo para avisarles a ustedes, ¿ya? En esa coordinación no se van a entregar entregas fuera de plazo, ¿ya? Porque realmente hay tiempo suficiente y ya, así que eso, y cualquier caso que donde existan problemas se revisa en una comisión, ¿ya? Y se decide en una comisión si es que se permite alguna evaluación recuperativa o no. ¿Ok? Así que tengan cuidado con eso porque igual, mientras tanto, la entrega queda con un 1. ¿Ok? Eso. Ahora, dado que la prueba es recién la otra semana, la próxima semana, y lo que es la planificación del curso, podríamos avanzar un poco con la materia y por último, si después me dicen ya va a entrar hasta tal y tal parte, entonces
hacemos clases de ejercicio antes de la prueba. ¿Ya? Porque en esa coordinación, bueno, hay varios colegas que están bastante atrasados. Entonces, ahí creo que por lo menos una clase vamos a tener para repaso y ejercicios y aclarar dudas antes de la prueba. ¿Ok? ¿Les parece bien o no? Sí, profe. Como son tan calladitos, pues, es terrible. Yo me siento aquí como hablando, haciendo un monólogo. ¿Saben qué? Para la próxima, yo debería apagar mi cámara también para que ustedes sepan un poco cómo es. Ya, voy a apagar mi cámara. Eso. Para que sepan cómo es cuando se habla solamente con una pantalla. Ah. Bueno, ya. Pero mismo derecho para todos, ¿o no? Si ustedes pueden apagar la cámara, yo también puedo. Bueno, les voy a compartir pantalla. ¿Dónde está? Acá está. Y acá. Vamos a abrir el chat. Pero eso sí, no quita de que al menos me puedan hablar o escribirme por el chat, ¿ya? Bueno, ahora lo que vamos a ver, vamos a empezar con la integración. Bueno, aquí lo pusieron, aquí ese texto es el Stuart, ¿ya? Como, porque eso no está en los apuntes que intentaron hacer de la coordinación y además esa materia acá está mucho mejor explicada en el sentido de, aquí hay mucho, los gráficos están mejores, ¿ya? Entonces, aquí lo que utilizamos ahora va a ser el esquema de la integral de Riemann, ¿ya? Entonces, acá tenemos de hecho, abajo está, ya, aquí primero hacen el repaso de cálculo en una variable. Entonces, tenemos la suma de Riemann, y esa suma de Riemann es simplemente, tomo mi intervalo acá, el intervalo AB, y lo subdivido en trocitos. Eso se llama una partición. Y después evalúo la función en algún punto de cada intervalo. Ahora, la elección aquí del punto es, digamos, da lo mismo, porque aquí vamos a tomar el límite entonces cuando la partición se hace cada vez más fina. Ese de que n tiende a infinito quiere decir de que cada vez tengo más subintervalitos. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esa parte? Eso es cálculo, no, perdón, es cálculo 2. ¿Se acuerdan? ¿O no Sí, mucho? profe. ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, con eso de acá aumento la cantidad de intervalos y como el intervalo AB es un intervalo finito, significa que cada intervalito chiquitito se hace más pequeño, ¿ya? Y con ese límite entonces defino la integral. De hecho, acá esa S estirada de la integral proviene de la sumatoria. Es como si si usáramos una plancha y tomamos esta sumatoria de la S, de la sumatoria, y lo planchamos, ¿ya? Y nos queda algo así. Y nos queda la integral, ¿ya? Igual que ese delta X se transforma en el dx, ¿ya? Entonces, esencialmente lo que estamos haciendo acá es, estamos sumando esas áreas de esos rectángulos, porque tenemos un ancho de cada intervalito y tenemos alguna altura acá
bueno, la demostración de que no importa si tomamos el extremo izquierdo, el extremo derecho, o algún valor entre medio, esa demostración no la necesitan ustedes porque ustedes estudian ingeniería y no estudian matemática teórica, ¿ya? Entonces, ahora, para integrales ahora dobles. Entonces, aquí, ese concepto que teníamos acá, lo ampliamos ahora en el sentido de que primero vamos a considerar una función escalar en dos variables solamente, ¿ya? Y ahí, en ese contexto, nosotros ya vimos de que aquí tenemos un dominio, en este caso ese R de acá, y entonces encima podemos graficar la función como los z igual a f de x, y, o sea, aquí están los puntos a la altura z respectiva, ¿ya? Y entonces, si hacemos ahora lo mismo, lo único es que como ahora nuestro dominio, o sea, en una variable teníamos x solamente acá, una variable, ¿ya? Pero ahora tenemos dos variables. Entonces, lo que obtenemos al hacer acá una subdivisión va a ser un pequeño rectangulito de este dominio. O sea, en este caso acá tomaron como dominio ya todo este R. Digamos, eso acá es una... después vamos a hacer lo mismo, pero con más... O sea, eso es como si en el caso de una variable estuviéramos mirando solamente un subintervalo. Por ejemplo, este. ¿Ya? Entonces, ahora lo que antes era un subintervalo, ahora va a ser un subrectangulito, porque acuérdense, el dominio cuando tenemos dos variables es un área, es como una región en el plano, ¿ya? Bien, entonces empezamos acá primero con el caso simple, tenemos una región rectangular y esa ahora la podemos subdividir. Acá está todo este R que teníamos de antes, sería toda esa parte. Esto es AB cruz CD, ¿ya? Todo eso. Bueno, excepto lo que me salí de acá ya al rayar. Bien, entonces, pero la idea ahora es particionar esa región que remarqué en amarillo. Entonces, lo que vamos a obtener acá van a ser pequeños rectangulitos también, y muchos, ¿ya? Entonces, eso está descrito acá en esa parte. El tema es que ahora escogemos para la altura, escogemos algún punto que está acá entre medio. Acá, si se fijaron, o sea, si se fijan en esa parte marcada en amarillo, los puntos acá, algunos están como más o menos por el medio, algunos están un poquito corridos del medio, algunos más abajo, este está bien en la esquina. ¿Ustedes pueden ver mi flechita? ¿Sí? Espero que sí. Sí, se ve, profe. Ya. Bueno, el tema es que aquí está de nuevo ese tema de que no importa mucho el punto que yo escojo dentro de ese pequeño elemento de la partición, que en este caso es un rectangulito, porque al final, como tomo el límite, el objeto que voy a obtener va a ser el mismo, ¿ya? Ahora, acá lo llamaron punto muestra, pero como les dije, la elección acá es bien arbitraria, o sea, la pueden hacer como quieran. La cosa importante acá es si ustedes piensan de que, no, con este, acá,
tengo un rectangulito en el plano. Ya, tengo acá un punto, tengo cierta altura, entonces llego, no sé, hasta este punto, me llega hasta acá, entonces pongámosle, ya, y en esa altura, entonces puedo colocar otro planito, ya, entonces, si multiplico el área de la base por la altura, ¿qué es lo que obtengo? Un volumen ahora. Claro que acá en ese dibujito que yo hice para esta zona verde acá, ¿ya? Si miro el gráfico de la función en este tramo, este podría ser, no sé, podría ser algo piup, por ahí, pero justo en ese punto pasa por ahí, ¿ya? Ya, más o menos. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Esto de acá sería la superficie con z igual a f de xy. Y esto de acá es simplemente tomando la altura, o sea, ese cubito es simplemente tomando la altura acá. Acá la altura es z igual a f de este x, ¿cómo lo anotaron? IJ estrellita, ese punto muestra. ¿Ya? Eso es la altura. Con eso aproximamos al principio. Acuérdense, Riemann siempre funciona aproximando las cosas originalmente. Bien, entonces, y de esa manera acá ahora vamos a obtener también una integral, ¿ya? Porque el procedimiento es el mismo que hicimos en una variable. Acá primero obtenemos una suma de Riemann. Claro que esa suma de Riemann ahora es una doble suma, porque tenemos dos direcciones. Acá, ¿ya? Bueno, aquí está el gráfico mejor hecho. ¿Ven? Entonces acá, para cada rectangulito en el dominio, obtenemos, al multiplicar por la altura, obtenemos un volumen acá. Uno de estos de acá. ¿Ya? Y entonces, al tomar el límite, vamos a obtener una integral doble y esa integral nos va a entregar el volumen comprendido entre la superficie, acá entre esta superficie que me grafica y el dominio. ¿Qué les pasó? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, este volumen es el que calculamos con la integral doble. Bueno, espero que con esas explicaciones aquí quede claro el concepto para poder definir entonces la integral doble utilizando Riemann acá, ¿ya? El límite, claro que, fíjense, este límite ahora va en las dos, en los dos contadores tiende a infinito, ¿ya? Y acá tenemos la suma doble y acá una hasta m y la otra hasta n. O sea, tenemos que hacer la partición en ambas direcciones cada vez más fina. Bueno, y acá, por supuesto, siempre si el límite existe ya, pero eso es detalle. Ahora, para la integrabilidad,
Entonces, podemos utilizar esa misma definición acá. Si el límite existe, entonces la función es integrable. Ahora, lo que sí es que eso es una cosa que no necesariamente siempre es muy útil como para ver si una función es integrable o no. Ahora, para ver eso de la integrabilidad, hay que recordar un poco de cálculo 2. Sí, cálculo 2, ahí se ve esa parte. Ahora, antes estaba en cálculo 1 eso. Acá, si tengo una función en una variable, ¿ya? Tengo mi intervalo AB. Entonces, la función, por ejemplo, puede tener un gráfico de este estilo. ¿Ya? O sea, acá tengo la función es discontinua en estos puntos. Y eso igual, la función sigue siendo integrable porque lo que yo calculo acá es este área que está aquí debajo, o sea, hasta el eje X, después hasta acá y de ahí hasta acá. ¿Ya? O sea, si una función no necesaria, o sea, si una función tiene discontinuidades, mientras sea una cantidad finita, no hay problema. Si tengo un intervalo infinito, o sea, perdón, un intervalo finito y tengo una cantidad infinita de puntos de discontinuidad entre medio, entonces estoy en problema y ahí el límite no existe, ¿ya? Y la otra cosa que también se vio en cálculo 2 son las integrales, o sea, sí, como las impropias, en el sentido de que si yo tengo una asíntota horizontal o vertical, voy a colocar un ejemplo acá, A, B, entonces si yo tengo acá una asíntota, pongamos por acá la asíntota, y el gráfico es más o menos así. Ya, entonces para esta situación también vimos algunos criterios cuando esa integral existe y cuando no. ¿Ya? Eso es cálculo 2. Entonces, lo único es que ahora, acá en este caso, como tenemos ahora dos variables, la situación es un poco más compleja. Las discontinuidades de las funciones que podemos permitir, ahora como estamos con dos variables, significa que pueden ocurrir a lo largo de curvas dentro del dominio, en el sentido de que yo tengo mi dominio acá, que por ahora solamente es el rectángulo R, ¿ya? Y, por ejemplo, a lo largo de esta curva acá, la función puede tener una discontinuidad. Si lo grafico, entonces ahí voy a tener, como mirándolo del lado, una situación así, ¿ya? Pero eso puede ocurrir ahora a lo largo de una curva. Eso sigue siendo integrable porque puedo calcular este volumen de acá que está entre esta zona del dominio y arriba la curva y respecto al otro tramo, ¿ya? Y aquí vale de nuevo lo mismo, cantidad finita de curvas acá entre medio. Sí, ahora ya, no nos metamos todavía en la parte de las integrales acá cuando hay asíntotas, ¿ya? Bueno, pero el tema es que, bueno, sí, acá pusieron de nuevo eso del volumen del sólido que está encima de ese rectángulo que es el dominio.
y debajo de la superficie. Pero eso ya lo graficamos. Bueno, ya doble suma de Riemann. Entonces acá, que bueno, empiezan con los ejemplos. A ver, lo único es que no sé si será tan necesario. Bueno, ya, hagámoslo una vez con suma de Riemann. Porque acá nos piden solamente estimar. Estime el volumen del sólido encima de ese cuadrado, 0,202, y debajo del paraboloide elíptico dado por esa ecuación. Ya, entonces, acá hicieron una subdivisión bien, digamos, gruesa, solamente en 4 cuadraditos. Entonces, acá significa que va a ser, aquí este corresponde al 0,1 cruz el 1,2. Por ejemplo, ese es el R1,2. ¿Ya? Y en particular acá el área de cada rectangulito es 1. ¿Ya? Entonces, aquí ahora podemos escoger los puntos de la función entre medio, o sea, en esos rectangulitos, y lo que hicieron acá fue XY, YY. O sea, acá para el 1, 1, que es este de acá, tomaron este punto de acá, la esquina superior derecha. Para el 1, 2, entonces, bueno, perdón, es el 2, 1 el que estoy marcando acá. Pero quedó un poco oscuro. Bueno, ahí se puede distinguir mejor. Bueno, ahí está el 2, 1. Es que lo único es que no tengo tantos colores como para remarcar. Ocuparon este puntito de acá, ¿ya? Después el siguiente es el 1, 2 acá. Acá ocuparon también la esquina superior derecha. Y bueno, ya pongamos por último acá en rojo. Este también ocupa la esquina superior derecha. Ahora, eso es cosa de gusto. Aquí hubieran podido escoger para cada cuadradito también cualquier otra esquina o cualquier otro punto, ¿ya? Pero obviamente es más simple el cálculo acá de hacer si nos tomamos alguna esquina aquí porque tenemos valores enteros y eso, ¿ya? Entonces, acá la parte importante es que cada delta A es igual a 1. Acá. Acá también y acá. Ya, y de ahí solamente reemplazaron esos valores acá en la función que tenemos acá arriba. Y para calcular el Z. Y de esta manera calcular la estimación. ¿Ya? Ahora, lo que sí es que obviamente acá se ve, para este ejemplo, hicieron algunos ejemplos ya acá con el cálculo haciendo las subdivisiones cada vez más finas, ¿ya? Entonces ahí vamos a obtener un valor y ojo, este valor acá es un volumen, ¿ya? Esa es la cosa importante ahora. No es un área como como en la integración que ustedes conocen de cálculo 2. Ahora, para evaluar la integral, ahora, bueno, acá en este ejemplo, yo sospecho de que utilizaron aquí geometría, ¿ya? En el sentido de que esto de acá
este objeto que obtenemos, donde queremos calcular el volumen, es la mitad de un cilindro, ¿ya? Entonces, podríamos calcular acá el volumen solamente, por ejemplo, de esta mitad, y después lo multiplicamos por 2 porque al otro lado está lo mismo, ¿sí? Por la simetría de los... Entonces, podríamos calcular solamente este volumen de acá, y este volumen va a ser igual. O sea, si pensamos de que eso proviene del cilindro completo, entonces tomamos el radio del cilindro, que es 1. El área es, entonces, acá de la base es, a ver, ¿por qué lo pusieron acá por 4? Es de 0 a 2 la altura. Sí. Ah, bueno, ya. Acá, con el argumento que yo estaba poniendo, sería el volumen igual a pi por el radio, que es 1. O sea, tenemos pi por 1 al cuadrado por la altura en total, que es 2. Porque lo que yo hice fue pensando de que tomo el cilindro completo, tomo esta parte de abajo y la pego aquí. Entonces ahí obtengo el cilindro completo, pero tiene altura solamente 2. ¿Ya? Bueno, acá lo hicieron con el 1/2 porque la mitad de la circunferencia acá, pi por 1 al cuadrado, y eso por 4 porque 4 en total es la longitud completa. ¿Ya? Pero al final ustedes ven, el resultado es el mismo. Ahora, lo que sí es que esa cosa no lo vamos a resolver siempre solamente por geometría, ¿ya? Entonces, bueno, acá regla del punto medio para integrales dobles, eso es la regla que se refiere a ese hecho de que no importa en cuál punto yo evalúe la, em, la función para cada rectangulito, porque al final, al tomar el límite, siempre voy a obtener el mismo límite. Y de esta manera, si aproximo solamente con la suma, entonces aquí cualquier punto que yo escoja me va a dar una buena aproximación. Ya, pero eso no lo necesitamos tanto esa parte acá ahora. Lo que pasa es que para el cálculo hasta ahora esas cosas son como bien poco prácticas, y en total lo que nosotros queremos hacer es poder calcular, ojalá, la mayor cantidad posible de integrales. Entonces, bueno, acá ponen esa, digamos, la integral doble la podemos interpretar como integral iterada también. A ver, lo único es que acá no hay ningún dibujito. Ah, no, sí, aquí hay. Ah, eso. Eso es lo que quería mostrar acá. Eso. El tema es que, acuérdense, tenemos nuestro dominio, o sea, el rectangulito acá, y queremos encontrar el área que está entre, o sea, perdón, el volumen entre esta superficie de acá y esa región, el dominio que tenemos abajo, ¿ya? Entonces, si miramos eso desde un lado, en este caso acá tenemos, a ver, y acá voy a remarcar con, bueno, ya con esto. Me va a quedar algo negro acá. Oye, sí, queda negro. Miren, acá lo que hacemos es cortamos este volumen que tenemos acá.
por láminas y en este caso en planos que son paralelos al plano, bueno, esto aquí es una recta ya, paralelos al plano YZ, ¿ya? O sea, este plano acá es paralelo al plano YZ y es como yo tengo ese trozo del volumen que yo quería calcular y lo voy laminando, ¿ya? Entonces, cada lámina va a tener cierta superficie, cierta área, ¿ya? Entonces, a eso se refiere acá la idea. No, no, eso tampoco. Acá. Tomo mi A de X, entonces X varía entre, bueno, acá en este ejemplo, X varía entre A y B, ¿ya? Entonces, pero el área es entonces la F, pero depende acá del Y, ¿ya? Entonces, esas láminas acá, esos son áreas, porque, a ver, si lo miran acá abajo, si miro acá solamente la parte entre morada y más o menos negra que me resultó, ¿ya? Esa área acá la puedo pensar como un área de un gráfico de una función en una variable, donde el gráfico acá es simplemente ese corte de acá. O sea, bueno, por acá, este corte, ¿ya? Esta línea sería, bueno, mi gráfico, lo que remarqué en rojo. O sea, me pongo aquí un poco más al lado y de esa manera ustedes pueden ver que eso es un problema en una sola variable y lo podemos calcular. Pero claro que acá ese objeto va a depender, o sea, ese área va a depender de la ubicación, dónde está ubicado, si más adelante en este caso o más hacia atrás. O sea, depende del valor de X. Pero en Y, la integral es simplemente entre los límites de Y, que en este caso son C y D. ¿Ya? Y después aplicamos acá la F y obtenemos la altura Z correspondiente. Bien, entonces, de esa manera obtenemos acá lo que se llama el famoso teorema de Fubini. Bueno, de hecho, aquí lo pusieron solamente para funciones continuas, pero eso acá es solamente por un poco flojera. O sea, el teorema de Fubini es válido incluso para más funciones, no solamente las continuas, ¿ya? Pero prefieren acá poner una condición un poco más fuerte para evitarse mayores problemas, esencialmente, ¿ya? Entonces, lo que nos quiere decir es que esa integral doble que nosotros construimos sobre una región rectangular con la suma de Riemann, ¿ya? Esa integral la podemos calcular como avanzando de a poquito. Y aquí ahora, no, ¿saben qué? Lo voy a dejar en rojo. Acá la parte importante es que, bueno, ya. Fíjense, esa integración significa, perdón. Primero calculo la integral que está adentro, o sea, esta la puedo calcular. Y esta es mi A de X. Y después, lo que obtengo de acá, lo integro respecto a X. Y el resultado final va a ser un número. Ahora, dicho de otra manera, primero integro acá, opero como si
en esta función f de xy, x fuese una constante y trabajo solamente con y. Es muy parecido a lo que son las derivadas parciales. Ya ahí tenemos la misma manera de proceder. ¿Ya? Entonces, en este caso, ahora acá, para calcular esa integral acá, la interior, entre paréntesis, pensamos que x es constante y y es nuestra variable, y respecto a esa variable integramos. Por eso ahora es súper importante colocar siempre el de y o el de x después. Ahora, ¿por qué digo eso? En cálculo 2, por lo general, muchas veces colocan solamente la integral entre c y d, f de x, ¿ya? Y después no colocan el de x. Yo sé que este de y, de x y esas cosas son un poco molestos para los estudiantes, pero por favor, aquí ahora en este lugar es donde ustedes pueden ver de que tienen su razón por la que existen, porque esta cosa de acá cambia totalmente de significado si ustedes colocan aquí adentro un de x y aquí afuera el de y. Cambia totalmente de significado. Y cambia de significado en este sentido de acá. Porque si cambian el orden y dejan el de y adentro, como es acá el caso, acá, ahora, esta parte, ¿ya? Esto es para un x fijo. A ver. Ah, no, perdón. Eso es esta parte de acá arriba, lo que están mostrando. ¿Ya? Acá esto corresponde a este a de x como... a ver, para x... Ah, no, nada que ver, perdón. A ver, déjeme ver bien. Esto lo integramos respecto a y... Ah, no, sí, claro, sí, es esta ahora. Acá es laminar en la otra dirección. Ya, porque acá para calcular ese área que remarqué en amarillo, no, ahora acá es y fijo y x varía. Chuta, las cosas están al revés acá. A ver. Esta integral... sí, bueno. Acá la parte morada es el... sí, lo que vimos antes, esto... Bueno, esta parte de acá es lo que corresponde a lo morado, lo que vimos antes. Pero si lo miramos del otro lado, acá está al revés, eso. Ya, perdón, eso quería mostrar acá. Esta parte de acá, ya, eso es lo que estábamos haciendo ahí en ese otro, a ver, acá, ¿cómo lo pongo? Con... ya, esto de acá sería nuestro A de I. Esa parte de acá. Esto es A de I. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, al intercambiar aquí el orden de la integración, ¿ya? Porque fíjese, aquí es de y de x y acá es de x de y. Entonces, lo que cambiamos también acá es la dirección
en la que estamos haciendo las láminas, los cortes. Ya, ahora, esencialmente la integración siempre se entiende acá pensando de que coloco acá los paréntesis. Ya, acá en este caso también, acá va el paréntesis. ¿Ya? O sea, lo que calculo primero en este de acá abajo, acá integro primero respecto a X y después lo que obtengo, y pensando de que Y es constante, entonces es posible que me sigan dando vuelta algunas Y acá y eso lo integro después respecto a y respecto a esos límites de integración. Veamos un ejemplo ahora. Acá, bueno, sí, acá hay un ejemplo. Lo único es que tengo que correr el chat para allá para poder... ¿Se entendió por lo menos el concepto acá? ¿La idea? Ay, ustedes son tan calladitos, por favor. Sí, profe, sí se entendió. Ay, gracias. Gracias. ¿Ves? Por lo menos hay algunas estudiantes solidarias aquí con una pobre mujer que está hablando aquí sola. ¡Ah! Es que detesto eso de tener que hablar sola ahí siempre. Ay, pero bueno. Ya. Entonces, acá tenemos una función bien, bueno, sencilla, ¿ya? ¿Saben qué? No me gusta eso de presentarlo acá con el texto. Pero bueno, ya una vez hagámoslo, ya está escrito, entonces aprovechemos eso. Entonces tenemos aquí un rectángulo de 0,2 y de 1,2. Ya, bueno, eso parece que estaba en un ejemplo anterior ya. Eso aquí es la situación más simple todavía, porque acuérdense, no todos los dominios son rectángulos, ¿ya? Entonces, por un lado podemos pensar, bueno, ya, miramos, X está entre 0 y 2. Entonces, como lo colocamos aquí primero, tenemos que dejar por fuera el de X acá también. ¿Ya? Y el Y está entre el 1 y el 2. Acá entre el 1 y el 2. Entonces, el de Y va por dentro. Y entonces significa que en este caso colocaron así el paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Ahora tomo esa parte primero y la integro pensando de que ahora como es de Y, ¿ya? Entonces X es constante. Es alguna constante nomás. Eso lo hicieron acá y lo importante es que esa parte de afuera se deja. O sea, esto de acá y esto queda acá y acá de nuevo, ¿ya? Solamente opero con lo que enmarqué dentro del paréntesis rojo ahora. Y acá entonces pensando de que X es constante, me queda la integral XY menos Y al cubo, sí, está bien. Y ahora acá otro comentario también. Hay que, por eso, yo sé que en cálculo 2 ustedes aprendieron, colocaron aquí muchas veces solamente lo que está puesto como acá, el 0 y el 2, solamente los números, ¿ya? Pero, ojo, aquí ahora tenemos más variables. Entonces, por eso acá en esta parte pusieron Y igual a 1 e Y igual a 2. De hecho, a partir de ahora yo les recomiendo siempre colocar, aunque tengan solamente después una variable, ¿ya? Siempre colocar acá la variable igual a tanto.
¿ya? O sea, más bien como está puesto acá en esa parte. Para evitar confusiones, porque si solamente anotan los números, ahí van a ver, ustedes mismos se van a enredar después y van a evaluar la variable equivocada en esos valores, ¿ya? Y para evitar eso, o sea, errores que realmente son evitables, entonces así, por favor, acostúmbrense a partir de ahora acá anotar siempre al evaluar la variable tal ya igual a tanto, ¿ok? Bueno, entonces acá se evalúa y entonces acá lo que hicieron también en un primer lugar, dejamos lo de la integración respecto a X tal cual todavía, ¿ya? Y acá, a ver, al evaluar obtenemos, ya, les voy a escribir ese paso. Acá nos quedaría en 2, tenemos 2x menos 8 y esto menos x menos, pero con este menos me da más 1. ¿Ya? Y eso acá, bueno, también en amarillo, acá la integral entre 0 y 2 y de x. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí ahora ustedes pueden ver esa integral está bien resuelta. Y ahora esa integral de acá es una integral simple, o sea, en una variable solamente. Y esa la calculamos de manera común y corriente y obtenemos aquí un número. Ahora, un comentario respecto a eso. Cuando ustedes calculan un volumen en una integral doble, o sea, una función que está en dos variables, una función escalar, y al final acá en el resultado les sigue dando vuelta un X o un Y, entonces les digo, sospechosa la weá, ¿ya? O sea, hay algún error. Pero ojo, lo que pasa es que aquí estamos recién empezando, ya estamos viendo recién integrales dobles y sobre rectángulos, pero por supuesto vamos a ampliar eso, después vamos a tener integrales triples también o hasta cuádruples, ¿ya? Entonces, por eso, si aquí al final no les queda un número, entonces es porque algo salió mal. Ahora, acá lo que están haciendo, pusieron solución y solución 2. Lo que pasa es que acá el orden no importa si integramos primero respecto a una variable o respecto a la otra. En este caso acá escribieron esa integral de acá, la misma, ese mismo volumen, con la integración respecto a x primero y dejando la integración respecto a y por fuera. ¿Ya? Se opera de la misma manera y aquí ustedes pueden ver el resultado es el mismo. ¿Ya? Bueno, ya. Es solamente de que acá en esta parte ahora, cuando hacemos el cálculo de esta integral, aquí pensamos de que y ahora es constante. ¿Ya? O sea, este y cuadrado es una constante, entonces acá me va a estar multiplicando nomás, porque la integración es respecto a x. Evalúo, obtengo una función en y y esa después la integro respecto a y. Y la evalúo. ¿Ya? Entonces, acá ustedes pueden ver, da lo mismo por cuál camino voy, si integro respecto a una variable primero y después la otra, o al revés, el resultado final debe ser el mismo. ¿Ya?
Acá, esas son preguntas bien típicas. Ahora, no sé si ustedes pueden ver el chat como donde yo lo tengo o no. ¿Este se ve Yo o no se ve? No. en la pantalla suya no se ve, profe. Sí, no se ve nada. Ah, ya, pero esa rueda, esa la ven, ¿cierto? La de los colores. Sí, esa sí se ve. Ah, ya. Bueno, el tema es que acá, jiji, este ejemplo es un poco más interesante. Porque, ¿qué es lo que nos piden acá? A ver, voy a cerrar esto un poco. Ya. Determine el volumen del sólido S acotado por el paraboloide elíptico dado por esa ecuación. Y los planos X igual a 2 e Y igual a 2 y los tres planos de coordenadas. ¿Qué quiere decir eso? Para los límites de integración. A ver, voy a intentar de completar acá un poco el dibujito. Ya pensemos qué es eso. Acá entonces tenemos el 0, 2, 0. Ah, sí. Vamos por acá. Vamos por acá. Entonces, el origen en nuestro sistema está un poco chueco acá el asunto. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Yo lo hubiera puesto al revés. Bueno. Ya, a ver. Es que eso es como un reflejo acá de lo que... Es que yo quería colocar acá los ejes ahora entre medio, pues. Bueno, ya, a lo que me refiero es que si coloco mis ejes, ¿ya? Normalmente se colocan los ejes de esta forma. El eje X, el eje Y, el eje Z. Bueno, está un poco chueco, pero ya. El tema es que el plano X igual a 2 es un plano que es paralelo al plano YZ, donde tengo acá el 2. Entonces es acá un plano. Bueno, perdón, ahí ya vamos a corregir eso. Ping. Chum, chum. Bueno, ya, es un plano. Después tenemos el plano del Y igual a 2. Entonces colocamos por acá el 2. Y este es un plano que está... pongámoslo por así. Ahí. Ahí. Por ahí. Bueno, ya. Por ahí. No, eso debería ser paralelo a... por acá. Eso. Ya. Ya, ese plano. ¿Ya? Este sería el plano que es paralelo al plano XZ, que es con Y igual a 2 acá, y en azul tengo el plano Y igual a, perdón, X igual a 2. Y la idea es que acá se me forma como una cajita. O sea, tengo acá entonces... Porque los otros planos y los tres planos de coordenadas. O sea, tengo acá abajo el plano. Bueno, eso no le achunté mucho, pero bueno. Es que se supone que el dibujito llega acá con el...
la línea verde que está ahí está más abajo del plano XY, ¿ya? Pero se cortan acá en esta recta, o este segmento de recta. Ya, entonces acá ustedes pueden ver de que se forma de hecho es un cuadrado, en este caso, ¿ya? Lo único es que acá no estoy muy de acuerdo con dónde está, porque en mi caso el origen está por acá, donde siempre. Pero en este caso, acá, 1, 2, 1, 2. No, sí, igual está acá. Acá está el origen. ¿Ya? Bueno, eso. Entonces, ahora acá, de nuevo, aquí podemos tomar entonces la superficie que está dada con esa. Aquí podemos despejar Z. Ojo, hay que despejar Z acá de esta ecuación. ¿Ya? Porque esa es nuestra f de xy. Acá está despejado. Ahí, ping. Esto de acá es igual a z, igual a nuestra f de xy. Bueno, y de ahí después podemos decidir si queremos calcular. Acá integramos primero respecto a x, o podríamos hacerlo al revés también. Lo único es que creo que me estoy pasando de largo. Bueno, acá está, no, con eso podríamos partir aquí mañana, caso particular, cuando podemos factorizar. Pero eso es caso especial, ¿ya? Entonces, dejémoslo por acá, porque la verdad ya me pasé un poco de la hora. ¿Dónde está? Acá está. ¿Dudas, consultas?